Una reseña completa de estos Logitech G733. En este video quiero hablarte de todas las prestaciones. Luego voy a pasar al PC para hacer una prueba de rendimiento. Voy a mostrar la calidad de audio en el micrófono, la calidad de audio en los auriculares, y también voy a decirte si vale la pena invertir en unos Logitech G733. Así que vamos con el video. Voy a empezar mostrándote el diseño y lo cómodo que son. ¡Wow! La verdad es que me encantó, ya que Logitech desarrolló un diseño súper ligero. Solamente pesan 278 gramos. Literalmente tú ni lo sientes. Pero hay algo que no me gusta, y siempre yo destaco esta parte en unos auriculares. Y es que mira, si tú quieres tomarte un descanso, no se doblan. Esto a mí en lo personal me hubiese gustado de que los auriculares se doblaran, ¿no? Y esto a la hora de tú tomarte un descanso, pues puedes ponerlo así en tu cuello. Me gusta que se doblen porque se recuestan aquí a esta parte y yo siento que son más cómodos. También traen esta correa en el cual tú puedes actualizarla, puedes comprar otra, también la puedes quitar. Mira, puedes retirarla. ¿Ves? Mira, la puedes retirar. Puedes usarlo sin la correa. También, no pasa nada. Pero si quieres que sea más cómodo, pues te recomiendo que uses la correa. Me gustó. Es cómodo y también hay que darle un punto a favor. Y es que esto lo venden por separado. También el micrófono. Mira, el micrófono es plug and play, en el cual tú vienes, lo colocas, lo puedes quitar y poner. Muy fácil en esta parte. Lo malo es que no se dobla, pero es súper flexible. Mira, lo puedes doblar un poco así, así. Pero a la hora de guardarlo, te recomiendo que si tú no vas a usar el micrófono, retíralo y úsalo sin el micrófono. También fíjate en la parte de adelante donde tenemos luces RGB. Se ven muy bien las luces RGB. En cuanto al diseño, estamos delante de un diseño ligero, ultra fino, con un peso de 278 gramos. Viene con espuma de viscoelástica de doble capa. Se adapta suavemente a nuestros oídos. Y en cuanto a qué tan confortables son, voy a darle puntuación buena, porque yo no he probado unos audífonos en esta categoría que sean tan cómodos como estos Logitech. Me encantó. Ya sea que tú decidas comprarlo para videojuegos, o ya sea que tú decidas comprarlo para hacer conferencia, videollamada, te sirven para ambas cosas. Y yo creo que por eso fue que ellos decidieron colocar el micrófono así, plug and play, que tú puedas ponerlo y quitarlo. Aparte de esto, viene con certificación de audio Blue Voice, que es una certificación de audio en el micrófono súper brutal. Que de todo esto voy a presentártelo cuando yo pase a mostrarte la prueba en mi PC. Señalo allá porque ahí es que está mi PC, de ese lado. También los botones. Punto a favor, y es que colocaron USB tipo C. Esto se agradece porque ya todo viene con USB tipo C acá para tu recargar. También el botón de subir, bajar volumen está estratégicamente colocado en la parte izquierda. También el botón de encendido y apagado, el botón de Logitech para tu personalizarlo, configurarlo, todo está en el lado izquierdo y están estratégicamente colocados que tú sin mayor problema, pues si estás haciendo una partida y quieres mutear el micrófono o quieres subir, bajar volumen, simplemente tira tu mano izquierda y lo haces muy bien. En cuanto a la autonomía de batería, también me gustó porque estamos delante de una autonomía de batería de hasta 29 horas. Escuchen bien, hasta 29 horas de autonomía de batería, y esto viene con un alcance total de hasta 20 metros. Así que en este sentido, en cuanto a la autonomía de batería y en cuanto a la tecnología inalámbrica, Logitech hizo un buen trabajo. Pero ahora quiero hacer un pequeño paréntesis,
y hablarte de la certificación de audio. Tema importante y es algo que yo quiero ver. Yo quiero ver qué tan buena es la calidad de audio. Por eso decidí pasar a nuestro PC y allí ya darte el veredicto final. Voy a estar jugando con ellos por varias horas. Voy a estar escuchando música, voy a estar viendo películas, voy a estar usando videojuegos, voy a buscar contenido que vengan con esta certificación de DTS-X, porque esto vienen con esta certificación de audio para ver qué tan buena es. Te recuerda que esto vienen con controladores Pro G y están diseñados para un sonido preciso de rango completo. Es un sonido envolvente con certificación DTS Headphone. Esta es la versión 2, o sea, la segunda generación de certificación de audio DTS. Y quiero ver qué tan buena es la diferencia si lo comparo con la generación anterior, porque yo tuve la generación anterior y en este video voy a decirte si estos Logitech G733 valen la pena. Pero vamos a lo que venimos. Voy a pasar al PC. Déjame bajar el programa Logitech Hub. Allí voy a sincronizarlo, voy a actualizarlo y voy a mostrarte todo el potencial de estos audífonos de Logitech. Así que vamos a nuestro PC. Vamos allá. Mira aquí la interfaz y tiene algo que a mí me gusta y es que en este momento estoy usando la certificación Blue Voice, esta que está acá y está a tope, está al máximo, y aquí tú puedes grabar un pequeño clip. Por ejemplo, mira, prueba de audio 1, 2, 3, probando la certificación, vamos ya. Y le das aquí, prueba de audio 1, 2, 3, probando la certificación, vamos ya. Pasado a que estamos hablando de un micrófono que viene en el auricular, que por lo regular no cuentan con certificación como esta. No cuentan con buena certificación ni tampoco cuentan con buena calidad de audio. Sin embargo, Logitech se preocupó por esto y fíjate cómo tú puedes tener una buena experiencia con la certificación DTS 2.0 y también tener una buena calidad de audio. Y si no te sientes cómodo, pues también tiene la opción de ecualizarlo. Aquí tú puedes bajar y aumentar la sensibilidad. De este lado hay un montón de funciones, porque mira donde tú puedes inclusive aumentar la ganancia. Vamos a ver cómo se escucha poniéndolo al 93%. Ven. 1, 2, 3, probando en 93%. Ven. 1, 2, 3, probando en 93%. Fíjense la diferencia, cómo aumentó la calidad de audio. También aquí está el volumen general que podemos subir a tope para nosotros escucharnos. Y quiero entrar aquí, puedes también reducir el ruido. Aquí, si lo activas, pues reduce el ruido en el micrófono, que esto es algo que a mí me gusta. También tiene esta función, filtro de paso alto, y también tiene expansor bloqueador, más estas otras funciones, que esto hay que irlo viendo poco a poco. También hay perfiles en el cual tú puedes añadir perfiles. Estoy mirando para acá porque de este lado es que tengo mi PC. Tengo la otra pantalla donde estoy mostrando todo. Y aquí, sonido envolvente, que es una parte que a mí me gusta. Fíjate dónde está la certificación 2.0, aquí, que es la segunda versión. Y de esto voy a hablarte más adelante cuando ponga una prueba de juego. Tiene la opción de, qué sé yo, probarlo. Le das aquí. Ahí tú más o menos tienes una idea de cómo sonaría el sonido envolvente. Si quieres también lo desactivas para... Si quieres, por ejemplo, escuchar música, te recomiendo que para escuchar música lo desactive para que tengas una mejor experiencia en cuanto a la música. Pero estos audífonos están más desarrollados para película y videojuego. Mira, la certificación DTS-X, yo la pongo en juego y en frontal. Pero si tú vas a estar en entretenimiento, película, viendo video en YouTube, Netflix, pues yo te recomiendo que lo pongas en entretenimiento. Y en deporte, pues lógico también ponerlo en deporte. Y por lo regular yo selecciono frontal, porque ahí es que yo siento como que me da la mejor experiencia a la hora de poder disfrutar de esta certificación DTS-X. Aquí está la parte de lo RGB, en el cual tú puedes aumentar la
la velocidad, aumentar el brillo, bajar el brillo. Ya esto tú lo seleccionas y lo configuras a tu antojo. También tiene la opción de ponerlo fijo, respiración, muestra de pantalla, visualización de audio. Tiene todas estas funciones. Yo lo voy a poner fijo, que me gusta de este, y puedes seleccionar el color. En mi caso, como yo tengo todo rojo, pues fíjate cómo van cambiando aquí en la parte de enfrente. Yo lo voy a dejar en color rojo. Como tengo mi teclado, mi setup está casi todo en rojo con negro, pues lo voy a dejar así mientras tanto. Tú lo colocas, lo pones en el que más cómodo te sienta. Y fíjate lo sencillo que es, fíjate lo fácil que tú puedes interactuar con todas las funciones. Mira, todo. Aquí también puedes hacer macro. Tiene un montón de funciones que creo que este video no me da para yo poder mostrarte todas las funciones de estas auriculares. Pero vamos a hacer algo. Voy a venir aquí. Aquí voy a aumentar un poco el micrófono. Y aquí también tú puedes activar el ecualizador avanzado. Aquí tú puedes aumentar, bajar la sensibilidad de los graves, de los medios, los agudos. Pero esto yo lo voy a dejar así. Esto ya tú lo ecualizas y lo pones como mejor, con la mejor experiencia que tú creas para ti, ¿no? Aquí también, fíjate que hay perfiles. Aquí está Battlefield, Fortnite, Hitman, Marvel, Exodus. Vamos a ver la experiencia de audio desactivando esta certificación. Voy a desactivar la certificación Blue Boy y así se escucharía. Mira, voy a subir un poco aquí la salida. Vamos a hacer una pequeña prueba. 1, 2, 1, 2. Ahí está desactivada la certificación Blue Boy. Veamos. Vamos a hacer una pequeña prueba. 1, 2, 1, 2. Ahí está desactivada la certificación Blue Boy. Vamos a hacer una pequeña prueba. 1, 2. Y si lo activo, lo activamos y también aumentamos acá. Y 1, 2. Otra prueba. Ahora con la certificación Blue Boy activado. Y 1, 2. Otra prueba. Ahora con la certificación Blue Boy activado. Y a mí me encantó, loco, esta certificación de TSX 2.0, va, pero brutal. Los sonidos se escuchan por donde quiera. Y si te compras los Logitech G733, asegúrate de activarlo y te vas a acordar de mí. Son unos cascos que yo los recomiendo. Si tú me preguntas a mí, Ale, pues vale la pena pagar este dinero, pues te digo que sí, por muchas razones. Primera razón, son súper cómodos, vienen con una buena certificación de audio en el micrófono, también con una excelente autonomía de batería. Está muy bien trabajado el software de Logitech. A través de este software tú vas a poder sacarle todo el rendimiento a estos cascos. Más adelante no te pierdas una comparativa que le voy a hacer con los Corsair Virtuoso. Voy a hacerle una comparativa y allí voy a decirte cuál de estos dos vale la pena, ya que estos Corsair Virtuoso también son muy buenos. Chicos, más información en la descripción de este video. Voy a dejarte un enlace por si quieres comprarlo. Ve, cómpralo a través de ese enlace y así me ayudas a yo poder seguir haciendo videos como este. Muchas gracias y te veo en el próximo revisado.